Si recibes pensión en México o estás a punto de jubilarte, hay algo que necesitas entender, porque puede afectar directamente tu dinero, y muchas personas no lo saben. Tiene que ver con el SAT, y no se trata de alarmarte, pero sí de evitar un error, que podría costarte dinero sin darte cuenta, porque hay una idea muy común, una idea que mucha gente da por hecha, y es pensar que la pensión no tiene nada que ver con impuestos, que una vez que te jubilas, ya no tienes que preocuparte por eso, que el dinero que recibes simplemente es tuyo, sin más. Pero la realidad es un poco diferente. Y aquí es donde empieza la confusión, porque no todos los casos son iguales. Hay personas que reciben su pensión y no tienen ningún problema, y hay otras que, sin saberlo, pueden estar en una situación distinta. Y el problema es que muchas veces nadie les explica la diferencia. Simplemente reciben su dinero y asumen que todo está bien, hasta que un día aparece una duda, un comentario, una noticia, o alguien cercano que dice, oye, ¿ya revisaste lo del SAT? Y ahí es donde empieza todo, porque muchas personas no saben si deben declarar, no saben si están obligadas, no saben si podrían tener algún problema en el futuro. Y lo peor es que muchas veces prefieren no pensar en eso, prefieren dejarlo pasar, prefieren asumir que no aplica, y eso puede salir caro. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante desde el principio. No se trata de que el SAT te vaya a cobrar automáticamente por tu pensión. No es así de simple. Pero tampoco significa que no haya situaciones donde sí pueda haber implicaciones. Y ese punto intermedio es el que genera toda la confusión, porque hay personas que no tienen que preocuparse y hay otras que sí. Pero muchas veces, ambas creen que están en la misma situación. Y ahí es donde empieza el problema. Ahora, vamos a algo muy importante, porque aquí es donde realmente cambia todo. El SAT no funciona en base a lo que tú crees, funciona en base a lo que está registrado, a lo que aparece en el sistema, a lo que se puede ver. Y si hay algo que no coincide, o algo que genera una obligación, eso es lo que marca la diferencia. Ahora, quiero que te pongas en esta situación. Imagina que empiezas a recibir tu pensión. Todo parece normal. Recibes tu dinero cada mes, lo usas, te organizas, haces tus gastos. Pero además, tienes otros ingresos, algo pequeño, una renta, un apoyo, un trabajo ocasional, o incluso dinero que entra a tu cuenta de forma regular, aunque no lo consideres como ingreso. Y ahí es donde la situación cambia. Porque el SAT no ve solo la pensión. Ve el conjunto, ve todo, y cuando hay más de una fuente, las reglas pueden ser diferentes. Y aquí es donde muchas personas cometen un error muy común. Piensan, pero si es poco, no pasa nada. Y ese pensamiento es el que puede causar problemas. Porque no siempre se trata de la cantidad. Se trata de cómo está clasificado, de cómo aparece, de si genera una obligación. Y cuando no lo sabes, puedes estar dejando pasar algo importante. Ahora, hay otro caso muy común. Personas que tienen ahorros, y esos ahorros generan intereses. Algo completamente normal, algo que muchas personas ni siquiera consideran relevante. Pero dependiendo de cómo esté estructurado, puede generar implicaciones, y eso, muchas personas no lo saben. Ahora, hay algo más que genera mucha confusión, y es pensar que por ser pensionado, ya no tienes ninguna obligación fiscal. Y eso no siempre es cierto. Depende de tu situación, depende de tus ingresos, depende de cómo está todo registrado. Y cuando alguien asume que no tiene ninguna obligación, sin revisar, ahí es donde pueden aparecer los problemas. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en esto con calma. No desde el miedo, sino desde la claridad. ¿Sabes exactamente cómo ve el SAT tu situación? ¿O simplemente estás asumiendo que todo está bien? Porque esa diferencia puede marcar todo. Ahora, hay otro punto muy importante, y es que muchas personas no revisan su información, no verifican, no preguntan, no confirman. Simplemente confían, y confiar
sin entender, puede salir caro. Ahora, quiero que lo veas de esta forma. No se trata de que estés haciendo algo mal. Muchas veces, las personas no hacen nada incorrecto. Simplemente no saben, y no saber no evita consecuencias. Por eso, lo importante aquí es entender. Ahora, hay personas que durante años no revisaron nada, y un día reciben una notificación, algo que no esperaban, algo que no entendían, y ahí empieza la preocupación. Porque en ese momento ya no se trata de prevenir, se trata de resolver. Y resolver siempre es más complicado. Ahora, hay algo más que debes entender. El SAT no solo ve lo que haces hoy, también puede ver lo acumulado, los movimientos, los registros. Y eso hace que sea aún más importante tener claridad. Ahora, en este punto, ya sabes algo que muchas personas no saben, que la pensión y el SAT sí pueden estar relacionados. Y eso cambia tu forma de ver todo esto, porque ya no es algo lejano, es algo que puede afectarte directamente. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo diferente, no miedo, sino preocupación. Y esa preocupación es buena, porque te hace prestar atención, te hace hacer preguntas, te hace querer entender, y eso es lo que cambia todo. Porque cuando empiezas a entender, dejas de asumir, y cuando dejas de asumir, empiezas a tomar decisiones más conscientes. Ahora, hay algo más que quiero que veas, porque esto es clave. Muchas personas creen que estos temas son complicados, que son solo para expertos, que no vale la pena entenderlos, pero no es así, porque lo que está en juego es tu dinero. Y cuando se trata de tu dinero, vale la pena entender lo básico. Ahora, lo importante no es quedarse con la duda, lo importante es saber qué hacer, y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque hay formas simples, claras y accesibles, de evitar errores, de tener más control y de no perder dinero sin darte cuenta. Y eso puede marcar una gran diferencia en los próximos años de tu vida, porque cuando entiendes esto, cuando ves que no se trata solo de recibir tu pensión, sino de cómo está todo conectado, empiezas a ver el dinero de otra forma. Ya no es solo lo que entra, es lo que puede pasar, si no prestas atención. Ahora, lo importante es esto. ¿Qué puedes hacer tú, sin complicarte, sin volverte experto, pero evitando errores? Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque no se trata de hacer cosas difíciles, se trata de hacer cosas básicas, que casi nadie hace a tiempo. La primera es algo muy simple, pero muy poderoso. Dejar de asumir. No dar por hecho que todo está bien. No pensar que eso no aplica para mí, sino empezar a verificar, a entender tu situación real. No lo que crees, no lo que te dijeron hace años, lo que realmente está pasando hoy, porque muchas personas viven con una idea y la realidad es diferente. Y esa diferencia es la que causa problemas después. Ahora, el segundo punto es igual de importante, tener claridad sobre todos tus ingresos, no solo la pensión. Todo, porque como ya vimos, el SAT no ve una parte, ve el conjunto. Y cuando entiendes eso, cambia tu forma de pensar. Empiezas a darte cuenta de que pequeñas cosas pueden tener impacto. Dinero que entra a tu cuenta. Movimientos que se repiten. Ingresos que no considerabas importantes. Y cuando empiezas a verlo así, empiezas a tener más control. Ahora, hay algo más que muchas personas pasan por alto, y es el orden. Porque no se trata solo de cuánto recibes, se trata de cómo lo manejas, cómo lo organizas, cómo lo registras, y cuando hay orden, todo es más claro. Pero cuando no lo hay, es más fácil que haya confusión. Y la confusión es lo que genera problemas. Ahora, hay otro punto que es muy importante, y que puede marcar una gran diferencia. Hacer preguntas a tiempo. No esperar a tener un problema. No esperar a recibir una notificación, sino aclarar antes.
Porque cuando preguntas antes, puedes evitar errores, pero cuando preguntas después, ya estás reaccionando. Y reaccionar siempre es más difícil. Ahora, quiero que pienses en algo muy claro. No necesitas saberlo todo, no necesitas entender cada detalle técnico, pero sí necesitas entender lo suficiente para no cometer errores básicos, porque esos errores son los que más cuestan. Ahora, hay algo que también debes entender, y esto es clave. El SAT no es algo lejano, no es algo que solo afecta a empresas o a personas con grandes ingresos. Puede afectar a cualquier persona, dependiendo de su situación. Y eso incluye a pensionados. Y entender eso ya te pone en una posición diferente, porque dejas de pensar, eso no es para mí, y empiezas a pensar, mejor lo entiendo, por si acaso. Y ese cambio es muy importante. Ahora, hay algo más que quiero que tengas muy claro. Esto no se trata de miedo, se trata de tranquilidad. Porque cuando entiendes, puedes estar tranquilo. Pero cuando no entiendes, siempre queda la duda, y la duda pesa. Ahora, hay personas que viven años sin revisar nada, sin cuestionar, sin entender, y todo parece estar bien. Hasta que un día, algo cambia. Algo aparece. Y ahí empieza la preocupación. Y en ese momento, ya no hay tanto margen. Por eso, lo importante no es esperar, es anticipar. Ahora, quiero que veas esto desde otra perspectiva. No se trata solo de evitar problemas, se trata de proteger tu dinero. Porque al final, eso es lo importante. El dinero que recibes es el resultado de toda una vida de trabajo. Y vale la pena cuidarlo, vale la pena entender cómo funciona, vale la pena evitar errores que se pueden prevenir. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy directa, y quiero que la pienses bien. Si hoy tuvieras que explicar cómo funciona tu situación frente al SAT, ¿podrías hacerlo con claridad o te quedarías con dudas? Porque esa respuesta te dice mucho. Ahora, no necesitas tener todas las respuestas hoy, pero sí puedes empezar a prestar atención, empezar a hacer preguntas, empezar a entender lo básico, porque eso es lo que marca la diferencia. Ahora, hay algo más que quiero que te lleves de este video, y es esto. No es que el SAT te quiera quitar dinero. El problema es no entender cómo funciona, porque cuando no entiendes, puedes cometer errores, y esos errores pueden costarte dinero. Pero cuando entiendes, puedes evitar esos errores, y eso cambia todo. Ahora, si este tema te está haciendo pensar, si te estás dando cuenta de cosas que antes no habías considerado, déjame un comentario con la palabra pensión. Porque quiero saber cuántas personas realmente están empezando a ver esto con claridad. Y si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu dinero, cómo evitar errores y cómo tomar mejores decisiones en esta etapa de tu vida, te recomiendo que te suscribas ahora, porque este tipo de información puede marcar una gran diferencia en los próximos años. Ahora, quiero cerrar con algo muy simple, pero muy importante. No se trata de cuánto recibes, se trata de cuánto conservas. Y eso depende de cuánto entiendes. Porque cuando entiendes, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones, proteges tu dinero. Y eso es exactamente lo que queremos lograr.